¿De qué hablamos cuando hablamos de diagnóstico? En general, en relación al término diagnóstico, existen toda una serie de ideas, de conceptos, de visiones que difieren las unas entre las otras y que hacen difícil ofrecer una definición general de lo que significa el término diagnóstico. En este sentido, sí, podemos decir, por ejemplo, que en el ámbito educativo, por ejemplo, se hace mucho hincapié en diferenciar lo que significa el diagnóstico de otros términos como evaluación, medida o valoración, dado que existe una tendencia a confundir estos términos con el significado de diagnóstico. Asimismo, también podemos distinguir distintos tipos de diagnóstico en función del campo de estudio desde el cual se parte. En este sentido, podemos hablar de un diagnóstico médico, de un diagnóstico en psicología o evaluación psicológica, o de un diagnóstico más propio del campo educativo. A nosotros lo que nos interesa es ofrecer una definición del diagnóstico integradora, una definición general. En ese sentido, para ello, nos preguntamos qué es aquello que tienen en común todos estos campos de estudio cuando hablan del diagnóstico. Uno de los elementos que podríamos distinguir y que nos podrían ayudar a poder ofrecer una definición del diagnóstico es definir este como un proceso. El diagnóstico debe entenderse como un proceso temporal y no como algo estático, como algo que se hace en un momento. En este sentido, muchas veces tiende a confundirse el diagnóstico con lo que es el resultado o con el informe que muchas veces se entrega cuando se realiza un diagnóstico. Esto no es el diagnóstico. Si acaso, en todo caso, es gracias a este proceso, sería el final de este proceso. En este sentido, ello puede quedar más claro si nos vamos al origen etimológico de la palabra diagnóstico. El término diagnóstico procede del verbo griego diagnoskein. Diagnoskein, que estaría formado por el verbo gignoskein, que significa conocer, y el prefijo dia, que inicialmente significaba entre. A partir de aquí teníamos el significado de discernir, distinguir, es decir, conocer entre. Eso era lo que significa inicialmente el diagnóstico, y más adelante significaría a través, es decir, conocer a través. Conocer atravesando, conocer recorriendo. Esta idea, conocer atravesando, es la que nos llevaría a esta idea misma de el diagnóstico como proceso. Junto a ello, decíamos que uno de los elementos que definiría el diagnóstico sería el ser descrito como un proceso. Por otro lado, sería un proceso que sigue un método. Esta idea tendría mucha relación con la anterior, con la idea de el origen del término, del conocer atravesando, recorriendo una serie de pasos. Aunque en general, cada campo de estudio delimita su propio método a la hora de realizar un diagnóstico, podemos decir que este método seguiría en general estos pasos. Primero, partiría de una serie de datos,
iniciales, a través del cual la persona que estuviera encargada de realizar el diagnóstico realizaría una serie de hipótesis para explicar estos datos. Para ello podría realizar una serie de modelos explicativos que fueran capaces de explicar por qué se dan estos datos. A partir de aquí se realizaría una recogida de datos en función de las hipótesis que habíamos planteado, recogeremos unos datos u otros y a partir de estos datos realizaremos la contrastación de las hipótesis para poder emitir una conclusión. La importancia del tema del método, de la existencia de un método, en el diagnóstico queda muy clara, por ejemplo, cuando el profesor Pedro Laín, en Tralgo, en su documento Los orígenes del diagnóstico médico, indica que uno de los tres elementos para considerar al diagnóstico como diagnóstico propiamente dicho es que la persona que realice el diagnóstico debe seguir un método para poder emitir ese resultado. Decíamos, pues, que el diagnóstico debe definirse como un proceso que sigue un método. El tercer elemento, para poder describir, para poder ofrecer una definición general de lo que es el diagnóstico, tendría que ver con su función. ¿Para qué realizamos un diagnóstico? En general, podemos decir que lo que buscamos es intentar explicar una serie de datos, de elementos que hemos ido encontrando. Es decir, pretendemos explicar un fenómeno, una circunstancia, un evento, una enfermedad que se nos ha presentado. Esta sería una de las funciones básicas del diagnóstico. Por último, en relación al tema del diagnóstico, tendríamos el tema de la finalidad. En general, aunque hemos ido diciendo que cada uno de los elementos que hemos dicho siempre estarían en función del campo de estudios del cual se partiera, en el caso de la finalidad, ello es mucho más claro. En general podemos decir que la finalidad de todo diagnóstico, en principio, es el tratamiento, la intervención, ya sea preventiva o correctiva, la ayuda. Aunque ello no siempre es así. De todos modos, podemos decir que desde el campo educativo solo se entiende el diagnóstico generalmente desde esta visión. Asimismo, podemos aprovechar y distinguir dos elementos que muchas veces tienden a equipararse. Muchas veces se equipara el diagnóstico con el tratamiento o intervención. En relación a esto, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, podemos decir que el tratamiento y el diagnóstico no son lo mismo y que el diagnóstico no siempre conlleva el tratamiento. En este sentido, debemos concebirlo como dos parcelas distintas, independientes, que aún así podemos considerarlas contiguas, porque
generalmente es el diagnóstico el que nos dará los fundamentos para poder realizar ese tratamiento, esa intervención. En relación a todo lo que hemos ido diciendo, podemos definir el diagnóstico como la acción de realizar y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Esta sería una definición bastante general. Es la definición que nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española en relación al verbo diagnosticar. Entre los elementos que tendríamos que destacar y que podrían ser muy importantes a la hora de definir lo que es el diagnóstico, podemos decir que el diagnóstico es una actividad exploratoria dirigida a examinar, a reconocer una situación, un evento determinado. Para realizar esta actividad necesitamos una recogida de datos, una serie que sean relevantes evidentemente para esa situación que estamos explorando, una serie de medios para poder recogerlos y un procedimiento para poder llevar a cabo ese proceso de recogida y de análisis. A través de este proceso obtendremos un conocimiento sobre la situación, sobre el evento que queríamos explicar. En estos 3 puntos que hemos comentado podemos distinguir pues esas ideas que hemos ido diciendo acerca del término diagnóstico que harían referencia a lo del proceso, el uso del método y la función propia del diagnóstico. En términos generales, pues podemos decir que el diagnóstico consiste en una exploración metódica para conocer algo. A partir de aquí, a partir de esta definición global, general, integradora de lo que es el diagnóstico, cada campo de estudio, a partir de sus propias particularidades, ofrecerá su propia visión de lo que es el diagnóstico. Eso sería todo. Hasta la próxima.